Comencemos. El tema de hoy va a ser el papel de laboratorio en el diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19. Vamos a tratar de ser lo más precisos y objetivos posible y espero de que al final espero que lleguen al final de la sesión porque me he dado cuenta de que algunos como que apenas hago la pregunta de ¿tienen preguntas? Se desaparecen. Ya bueno. Entonces, vamos a comenzar. Listo. Hay unos datos que ustedes deben saber, y aquí está de lo más resumidito. Debemos recordar entonces que el COVID-19, nombre científico SARS-CoV-2, y de este mismo nombre lo vamos a utilizar como una memotecnia para poder recordar, para poder simplificarnos la vida, ¿ok? Esto no es de mi autoría, me hubiera gustado, pero no. Pero lo podemos utilizar de manera práctica y sencilla. Debemos recordar entonces que el coronavirus o COVID-19, SARS-CoV-2, nombre científico, listo, ya. Ahora, este es un virus, ya, nos ubicamos. No es una bacteria, no es un parásito, no es un hongo, es un virus, listo. ¿Qué más debemos saber? Que este tiene una cadena simple. Este es un virus monocatenario, entonces, de ARN. Ok, no es ADN, es ARN. Ustedes recuerdan esa clasificación, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita nuestro concepto es que este es un virus monocatenario o de cadena simple. ¿De qué tipo? ARN. Ah, ya, como es virus, significa de que, ¿qué es lo que va a hacer? Haya una replicación viral. Vamos relacionando. ¿Qué más debemos saber? Ok, eso fue con la S. Ahora, ¿qué más debemos saber de este? De que al momento de infectar una célula, al momento de el paso previo a la replicación, tiene que ingresar de algún modo. Y así como pueden observar en la forma de aquí como lo estoy señalando con este puntero, es que tiene una característica peculiar, ¿verdad? Que tiene una corona. Esta corona, pues, va a tener, o bueno, va a estar compuesta por distintas proteínas, ¿ok? Dentro de la que debemos recordar, porque tiene muchas, proteínas de cápsula, proteínas de la envoltura, proteínas del núcleo, entre otros. La que debemos recordar es la proteína, también conocida como spike, también conocido como espiga, también conocido como proteína S, ¿ok? Esta proteína S, hay dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. Lo vamos a ver en imágenes, esto es básicamente para que recuerden la memotecnia. Entonces, la subunidad S1 va a tener que unirse a un punto de recepción. El punto de recepción, y tal vez ya lo tienen, ya están hartos de escucharlo tanto, vendría a ser la enzima convertidora de angiotensina 2. Y se dice que la subunidad S2 se une al TMRPSS2, que vendría a ser una vía de activación a la vez para la unión de S1 con la EK2. ¿Ok? Esto también lo tengo en un gráfico. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar hasta aquí? La unión de la proteína S con la EK2. Ya. Con la C. ¿Qué nos dice la C? La C en esta memotecnia nos estaría hablando de dos cosas. Uno de ellos es para que recordemos hablar del periodo de incubación de este virus. Sabemos de que la diseminación de este virus, de la diseminación de la infección de este virus vendría a ser a través de las gotículas, ¿no? Y que debemos recordar también de que tiene un periodo de incubación, de 7 a 14 días. ¿Y por qué acá dice 5, Katy? Porque en un 40% de los estudios que habían hecho, estudios resultaron en los que un 40% de la población, de las personas, presentaron los síntomas al 5.º día. ¿Ok? Ahora, con respecto a la O, no es tan importante, es solamente su base genética, el gen ORF, cuya base genética es ORF1A y ORF1B. No es tan importante. Esto sí, esto sí, esto sí. Hasta aquí recuerden estos tres. Los tres son preguntas. Ahora aquí, con respecto a la V. Hay estudios que, no demuestran, hay estudios que calculan que, en porcentaje obviamente, que hay una mayor afección en varones. Y había estado leyendo y resulta de que lo relacionan
con los niveles altos de testosterona, con niveles altos de hormonas masculinas. No lo sé, pero bueno. Entonces es por ello de que atribuyen que los varones son más infectados. Y por aquí, el 2, ¿por qué? Porque este virus de ARN monocatenario o de cadena simple pertenece a una gran familia. Esta gran familia está conformado por mamá, papá e hijos. No, está conformado por una, pueden decir, serie de virus pertenecientes a esta línea, ¿ok? Los coronavirus, así se llama la familia, ¿ok? Así como hay familias Gamarra, familias Mendoza, familias Cueva, ya. Aquí la familia van a ser los coronavirus y está conformado por alfa, o sea, alfa coronavirus, beta, beta coronavirus, gamma, gamma coronavirus y delta, delta coronavirus, ¿no? Y por ahí una variante que es el MERS, también vamos a hablar de ello. Solamente en este estamos tomando nuestro tiempo, ¿ok, chicos? Después vamos a avanzar rápido, no se preocupen. Entonces, ¿por qué el 2 les decía? Porque, bueno, el 2 se relaciona con dos cosas, ¿ok? La primera vendría a ser porque en su número de orden, por así decirlo, vendría a ser, después de alfa que sigue, beta, ¿ok? Entonces, este es un virus, el concepto en sí vendría a ser que es un virus monocatenario o de cadena simple que pertenece a la familia de los beta coronavirus. Listo. Y la segunda razón vendría a ser esta. No es necesario que se aprendan, aquí hay bastante información adicional, es básicamente para que lo entiendan, pero miren, para que lo vean rapidísimo. Tal vez ustedes han escuchado de que no es la primera vez que el mundo trata de enfrentarse al coronavirus. Y eso es dado que ya han habido variantes anteriores, pero esta tiene una mayor tasa de mortalidad, mayor tasa de letalidad, y el motivo, la razón, la circunstancia la vamos a ver en el slide más adelante. Pero solamente para que miren ustedes, aquí está la variante del Mediterráneo, la MERS, y esta era la segunda razón por la que les decía de que este también se llama SARS-CoV-2, porque ya hubo un SARS-CoV-1. Pero miren, los años de infección, los años de evolución de estos son distintos, ¿ok? Solamente para que lo tengan, y miren aquí los años en los que estos fueron descubiertos, por así decirlos, o fueron infectando a las personas, ¿ok? Y este es en el que estamos ahora, SARS-CoV-2, ¿no? No es una evolución, o bueno, podríamos llamarlo así. Ahora, esto es lo que básicamente les puso el doctor, pero aquí está mejor, ¿no? Más resumidito. Listo. Si en cualquier momento no me ven, no me escuchan, me lo avisan, ¿ok? Y acá también con respecto al SARS-CoV-2 y al MERS, estas variantes, como pueden observar aquí para que vean, el huésped definitivo, el huésped intermediario, ¿no? Esta especie, nunca se olviden, también conocida como el armadillo chino, que vendría a ser el pangolín. Creo que sí han escuchado de él, ¿verdad? Y por aquí tenemos el murciélago, supuestamente a partir del cual todo evolucionó, ¿no? Según los primeros estudios de Wuhan. Y, ¿qué más tenemos aquí? Ya, para que puedan ver. En el MERS o corriente o variante del Mediterráneo, no sé si pueden observar aquí como un camello en rojito, ya, y justamente por el Mediterráneo, pues, ¿no? ¿Y qué más tenemos aquí? El pangolín, ya con el SARS-CoV-2. Son variantes, ¿no? Y aquí vamos a ver básicamente vía de diseminación, vía aérea, ¿no? Y la replicación viral se da justamente de lo que habíamos hablado, de la siguiente forma, ¿no? Aquí para que puedan observar cómo el virus encaja la proteína S en el receptor de la célula humana. ¿Qué célula humana? La enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Por qué es que las personas presentan mayores sintomatologías respiratorias, mayores problemas respiratorios? Porque justamente esta ECA2 tiene diversos puntos de secreción en el organismo o de diversos puntos en los que se encuentra en el organismo. Y principalmente estos tienen predilección por la ECA a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Sin embargo, esta ECA2 tiene diversos puntos en el organismo, de los cuales vamos a hablar más adelante y vamos a relacionar también con alguna sintomatología que presentan los pacientes. ¿Ok? Pero miren, al ingresar, al hacer contacto, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene las instrucciones de replicarse, ¿ok? Y es por ello que los pacientes
pues resultan con graves cuadros, ¿no? Al igual que todo virus, la función es replicarse. Ya. Y ahí depende de la inmunidad del paciente, también de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, se va replicando, se va replicando. Ya. Aquí esto era justamente lo que les decía. Aquí vamos a ver dos cosas en estos dos extremos. La primera, justamente lo que les comentaba. Proteína S, unión a quién? EK2. Listo, el punto de unión. Y la activación a través de quién? De la TMPRSS2. Y justamente hacíamos esta comparación porque de todos los coronavirus, de toda esta familia, de todo este linaje que ha venido al mundo a generar caos, es que esta justamente, el SARS-CoV-2, ya perteneciente a los beta coronavirus, presenta de 10 a 20 veces mayor afinidad en la unión de la proteína S y de la AC2, ¿ok? Es como que de 10 veces a 20 veces más su capacidad de unión, y es por ello de que se puede asociar con que esta es la más infectante. Y es por ello los casos que presentan, ¿no? Ahora las personas. Segunda cosa que les decía en esta lámina. En esta lámina también les decía de que esta enzima convertidora de angiotensina, si bien es cierto, principalmente tenía expresión a nivel pulmonar, también presenta expresión a nivel de otros órganos, como los intestinos, como a nivel intestinal. Es por ello de que los pacientes, alrededor de un 30% de los pacientes, un 40% de los pacientes, presentaban síntomas gastrointestinales. ¿Qué más? Tiene expresión a nivel cardíaco, tiene expresión a nivel renal. Entonces, por ello, era de que todo esto es como que, bueno, yo considero que en medicina no es solo una única causa, ¿no? Es la suma de todo. Es por ello que en las complicaciones, pacientes nefrópatas, pacientes cardiópatas, pacientes también que ya tenían alteraciones pulmonares, ya sea por los diversos factores de riesgo que estos puedan presentar, pues es que terminaban como población vulnerable. Entonces, también hay factores del hospedero que van a jugar un papel importante en la respuesta que estos puedan tener y la gravedad del cuadro que estos puedan tener. Creo que están acá. ¿Son estos? Ah, sí, acá se los puse. Ahorita llegamos a ello. Entonces, y acá para que puedan más o menos relacionarlo con la infección a los varones, ¿no? Principalmente como grupo vulnerable también eran considerados. Y aquí los síntomas que pueden presentar, como les había dicho. Ahora, lo de la fiebre lo vamos a revisar más adelante, los cuadros a nivel de laboratorio que estos van a proyectarnos. ¿Y qué más presentan? Fatiga. ¿Qué más presentan? Dificultad respiratoria principalmente, ¿no? ¿Por qué presentan la dificultad respiratoria? Porque hay bueno, más adelante vamos a verlo también por la ruptura de la membrana hialina a nivel del epitelio broncoalveolar. Y esto, pues, ¿a qué conlleva? A un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ok? Aquí, ¿qué más les iba a comentar? El porqué de esto. También presentan náuseas, vómitos o diarrea, los síndromes gastrointestinales, hasta un 40%, como les comentaba. Dolores de cabeza. Algo muy chistoso que escuché es de que los doctores tampoco saben por qué da dolor de cabeza en el SARS-CoV o coronavirus, pero les da. Al igual que estos pacientes también presentan debilidad, entre otros, ¿no? Que no son tan específicos, sin embargo, acompañan el cuadro. Y las complicaciones de las que en un momento hablaremos. Por ejemplo, les hablaba de pacientes cardiópatas, les hablaba de pacientes renales, les hablaba de pacientes con hepatopatías, ¿ok? Vamos a hablar acerca de ello entonces. Rapidísimo, ¿ok? Todo depende entonces de la función principal de nuestra inmunidad. La función principal de nuestra inmunidad es defendernos. La función principal de nuestra inmunidad es básicamente que nosotros podamos, ante alguna infección por virus, parásito, hongo, dar una respuesta adecuada, apropiada, ni por defecto ni por exceso, porque por exceso, pues ya sabemos de que eso podría conllevar a cuadros también severos. Por ello es de que también existen los típicos SIRS, los típicos, las sepsis, SIRS y toda la evolución de estos cuadros.
¿ok? Hasta fallas multiorgánicas. Pero todo en base a ¿qué? A la respuesta, ¿no? Por eso se llama el síndrome de inflamación de respuesta sistémica, ¿no? Es por la respuesta que está generando tu organismo. Entonces, la inmunidad innata y adaptativa, debemos recordar. Aquí, bueno, esto básicamente lo puse para que todo gire en torno a nuestra inmunidad. ¿Y por qué nos hablas de la inmunidad, Katy? Porque, ¿qué va a pasar con los pacientes ancianos? ¿Qué va a pasar con las pacientes gestantes? ¿Qué va a pasar con pacientes obesos o que ya tenían un daño pulmonar previo, como los generados por el tabaco, el principal agresor, el principal agente lesivo? Entonces, y lo digo así porque hay muchas personas, aún a pesar de estudiar medicina, es como que siguen fumando. Ya, bueno, igual no tengo nada en contra de ellos. Peace and love, ya. Entonces, básicamente, ¿por qué hablamos de estos grupos? Porque estos grupos ya vienen a ser población vulnerable por su estado de, podríamos decir, su estado de inmunosupresión, pero básicamente todos estos tienen en común que hay daño vascular. Pacientes ancianos, por ejemplo, rápidamente voy a mencionar algunas características de estos. Los pacientes ancianos, ustedes deben recordar que a medida que uno envejece, pues los vasos sanguíneos van perdiendo elasticidad, van perdiendo esa capacidad, esa función, van perdiendo. Es más, no pueden ver, perdón, no pueden ver. Ustedes pueden observar que todo es un proceso de involución en ellos, ¿no? Eh, entonces, hay otros factores que también los pacientes ancianos, las mujeres gestantes, forman parte también de esta triada de Virchow de la que habíamos estado hablando, ¿se acuerdan? Donde había éstasis en las gestantes, donde había hipercoagulabilidad, éstasis y lesión. Entonces, los ancianos ya presentaban lo que vendría a ser una ateroesclerosis, es decir, la alteración de los vasos sanguíneos, obviamente, no del órgano vaso. Entonces, ¿qué más teníamos que mencionar aquí? Con respecto a la obesidad, ¿qué debemos mencionar con respecto al síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico es compuesto por 5 patologías que vendría a ser la hipertensión, la obesidad central, las dislipidemias, los estados trombóticos, la intolerancia a la glucosa, todos ellos pertenecientes al síndrome metabólico. Entonces, pacientes con síndrome metabólico, pues también forman parte de esta población vulnerable en COVID-19. Porque mencionemos uno de ellos, todos tienen una razón. Miren, hipertensión. Los pacientes cardiópatas, por eso les mencionaba, es que también ya presentan los vasos de los pacientes hipertensos, pues van a estar alterados, no va a ser el mismo que un paciente en el cual el flujo de su sangre es lineal, o sea, no hay ningún problema. ¿Ok? Aquí también, obesidad central. ¿Por qué? Les comentaré brevemente que en la obesidad central, principalmente para que haya obesidad, es porque hay un aumento de lo que uno le brinda a nuestro organismo y hay una disminución de la actividad que nosotros realizamos. Básicamente, por concepto, es un aumento de calorías, o sea, un aumento del consumo y un bajo rendimiento, o sea, una baja utilización de esto, ¿no? Es cuando tú le das por exceso aquello que no está requiriendo tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tejido adiposo va a haber una serie de cambios estructurales y funcionales. ¿Por qué estructural? Porque ¿qué es lo que le pasa a los adipocitos? Estos adipocitos van a generar cambios hiperplásicos e hipertróficos. ¿Y qué es lo que pasa ante estos cambios? Esto estimula un ambiente proinflamatorio. Al haber un ambiente proinflamatorio, este es quimioatrayente, es decir, que vienen cuáles son todas esas celularidad de quimioatracción, quimiosinas, como su mismo nombre lo dice, interleucinas, y qué es lo que pasa, de que esas interleucinas y quimiosinas, pues al final terminan, vea acá está la gráfica, pues terminan generando un ambiente de mucha más quimioatracción. Porque, y justamente de eso también vamos a hablar, y todo este ambiente pues puede llegar a generar hasta la tan temida tormenta de citoquinas, ¿no? Ahora, es como que un círculo vicioso, porque es como que van llamando y van llamando a sus amigas, las interleucinas, las quimiosinas. Y ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel pulmonar? Recuerden que el tabaco es uno de los principales agentes agresores, agentes lesivos. Ya. Aquí, bueno, básicamente el doctor les pone, no se asusten de esta gráfica, es para que ustedes vean con respecto al grupo etario, miren, pacientes con 60, 79 años, mayor, ¿verdad? Donde más pacientes masculinos más que femeninos, los pacientes con obesidad,
los pacientes fumadores, perdón, las personas fumadoras, entre otras cosas, los diabéticos, listo. Lo que básicamente aquí habíamos puesto en figuritas. ¿Qué más debemos mencionar? Bueno, allá. Esto de aquí básicamente va a estar explicando el porqué de la alteración de los valores del laboratorio. ¿Ok? Porque no solamente en esta sesión vamos a revisar lo que vendría a ser cómo detectar cómo detectar los antígenos, o cómo detectar la proteína, o cómo detectar los anticuerpos, o cómo detectar el material genético del virus específicamente, sino que también vamos a ver cómo se ve acompañado en los hemogramas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con respecto a por qué se dan estas alteraciones, como por ejemplo la linfopenia o el aumento de la relación de neutrófilos linfocitos, pues bueno, esto de aquí ya no lo vamos a mencionar, ¿no? Esto era justamente que tras la unión, la respuesta inmune, que es básicamente todo esto, a través de principalmente, ¿cuál es la primera? La innata, ¿verdad? Es la más rápida y es la como que ya predeterminada. Entonces, al final, que se va a terminar liberando, que se va a generar un ambiente de quimiotracción. En este ambiente de quimiotracción vienen interleucinas, vienen quimiosinas. Entonces, miren, sigamos esto. Los receptores de la inmunidad innata, pues en este caso vendrían a ser los TOL receptor, ¿no? Sí, recordamos inmunología. Listo. ¿Cuál es al final, qué es lo que va a hacer el organismo? Pues liberar a través de las células interferón. Interferón de tipo 1, el cual, vamos a ver, sigamos la línea, pues va a terminar generando pues este ambiente del que les había estado hablando, pero aparte de ello también va a generar lo óptimo sería, ¿no? Generar una respuesta efectora, y esta respuesta efectora vendría a ser la respuesta antiviral, o sea, va a acabar con el virus. Sí, eso es lo que se busca óptimamente, ¿ok? Entonces, en una respuesta inmune saludable, óptima, a lo mejor es que el paciente pues lo pase asintomático. Y sin embargo, tiene aún la capacidad de que éste pueda pueda seguir contagiando, ¿ok? Tal vez este no lo siente porque su inmunidad está alta, pero, ¿qué es lo que pasa? Puede ser refractario, por así decirlo, no para él, sino para otras personas. Este puede tener la capacidad de contagio a otra persona. ¿Y qué es lo que pasa si esta si este virus llega a alguna persona de este grupo? Pues estas personas no van a responder de manera óptima ni adecuada, y es que estos terminan en cuadros graves. Aquí, y si no me equivoco, también el doctor les habla de fómites, o sea, en el texto que pude ver les habla de fómites también. Fómites vendrían a ser, por ejemplo, si bien es cierto, mi inmunidad, ya gracias a Dios, yo no lo siento, pero yo tengo ni siquiera quiero decirlo, yo estoy infectada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo toso o yo toco algo o alguna mucosa salival eh, quedó, o alguna parte de mi saliva quedó en este lapicero, lo chupé, no sé qué rayos. Ya, pues ahora se convierte en un fómite. ¿Por qué? Porque este vendría a estar como siendo el transporte, este estaría siendo el medio a través del cual se disemina, se propaga o genera un nuevo contagio. ¿Y quién va a ser la víctima? La otra persona que tal vez su inmunidad puede estar normal o puede estar débil o inmunodeprimido y se contagia. Y puede ser que a esta persona le dé un cuadro grave. Listo, esto es un fómite, no, en este no. Entonces ya sabemos que es un fómite. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vendría a ser lo óptimo? Que al haber, entonces, material viral replicándose y está intentando ingresar a una célula, pues esta célula pues debería ir a apoptosis, ¿no? Muerte celular programada. Pero, ¿de qué tipo es esta muerte celular programada? Es de tipo inflamatorio, también conocida como piroptosis. ¿Por qué? Porque genera un ambiente de inflamación. Entonces, lo ideal serían estas respuestas. Antiproliferativa, no, por favor, tú ya no te vas a replicar. También sería la estimulación de los natural killer. ¿Qué hacen los natural killer? Como su mismo nombre lo dice, matan. ¿Ok? O se encargan de eliminar
aquella célula contaminada. ¿Contaminada con qué? Con la replicación viral. Y otra respuesta sería a nivel proapoptótico, ¿no? A través de la respuesta apoptótica o estimulando la apoptosis, es decir, muerte celular programada, lo cual ya dijimos de qué tipo era una piroptosis. ¿Y qué es lo que pasa en esta piroptosis? Pues hay un ambiente de inflamación. Hay ruptura de la membrana celular, lo cual genera inflamación. Y hay liberación de componentes celulares e interleucinas. Interleucinas y quimioquinas, pues al final terminan generando o estimulando más un ambiente proinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este ambiente proinflamatorio van a venir linfocitos T, van a venir macrófagos, vienen monocitos, es como que hay una cascada, hay una alerta en nuestro organismo que hace que todas nuestras células participantes en la inmunidad pues vayan a responder. Y estas células sumadas a estas interleucinas, estas interleuquinas, pues generan lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Listo. Ahora, ¿qué más debemos saber? De que habíamos hablado de que quiénes van los linfocitos, quiénes van los macrófagos, los monocitos. Entonces, hay un reclutamiento. Y este reclutamiento celular, específicamente, pues, bueno, de las células de la sangre, este reclutamiento pulmonar, o dependiendo del órgano que se vea afectado, de células inmunes de la sangre y la inflamación de linfocitos en las vías respiratorias que generan linfopenia, las alteraciones a nivel de el laboratorio sanguíneo que vamos a ver más adelante. Listo. Listo, esa fue la parte más tediosa, no tediosa, más larga de explicar. Aquí vamos a ver, como les decía, hay una ruptura. Les hablan del patrón este típico, ¿no? Esto solamente para que ustedes lo vean, que es el patrón en vidrio delustrado o vidrio esmerilado. ¿Por qué se da? Básicamente porque hay una alteración, hay una ruptura de la integridad de la barrera epitelio-endotelial. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué? Porque hay una respuesta inflamatoria viral. El organismo no se va a quedar así nada más con los brazos cruzados. Esto es básicamente para que ustedes lo lean. Y vamos a avanzar. Ya. Y justamente porque al verse alterado, esto es lo que se ve a nivel de tomografías, ¿no? Pero cada vez que vamos haciéndolo más chiquito a nivel microscópico, miren, hasta que podamos ver aquí. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Cómo se ha roto. Ha habido una ruptura de la integridad de la barrera epitelio-endotelial. O de la misma membrana que recubre los alvéolos. Que después de todo nos acordamos dónde se da el intercambio gaseoso a nivel de la membrana. ¿Se acuerdan, chicos? A nivel de la membrana bronquialveolar, claro, creo que sí se llama así. Ya. Y al final es ahí donde se da la difusión alveolar. ¿Y qué pasa si esto se rompe? Es como que sí, ¿qué pasa si tú rompes ¿qué pasa si tú rompes la ventana de tu casa y está corriendo demasiado aire? Pues va a entrar todo el aire con fuerza, no va a haber, porque supuestamente ¿cuál es el propósito de la ventana? Pues o que no nos dé mucho aire o que nos cubra de tierrita, no sé. Pero justamente lo mismo pasa aquí. ¿Qué pasa si estos empiezan a romperse, a escindirse? Pues al final va a verse alterado el patrón de disfunción alveolar. Ya me acordé. La membrana por la cual se da, a través de la cual se da la ventilación, pues vendría a ser la membrana, ya se me fue, bronquial alveolar, creo que dije hace rato. Algo así era. Esperen, chicos. Epitelio alveolar. Ahorita se lo digo. Listo, ¿qué más tenía que decir? Bueno, eso solamente para que recuerden ello. Ya. Membrana alveolo capilar, membrana alveolo capilar. Ese era el nombre, por Dios. Ya. Entonces, la transmisión de oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Pero esta va a estar disfuncional. ¿Por qué? Porque está rota. Si está alterada en su estructura, pues su función también se ve alterada. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una capacidad de disfunción de oxígeno deficiente. Ya. Ahora sí veamos rápidamente lo que vendría a ser las alteraciones del laboratorio en el escenario del COVID-19. Listo. Ya. Entonces, va a haber un aumento de ciertos elementos y va a haber una disminución de otros. Estos son principalmente los más, donde más se ha visto cambios, donde más estos valores se han visto alterados. Y bueno, vamos a revisarlos
porque el doctor se los pone así. Dice, alteraciones del laboratorio. Los pacientes presentaron en mayor porcentaje linfopenia en 83%. Presentaron el alza de marcadores inflamatorios elevados y los parámetros de coagulación anormales. Ahorita es como que, ¿qué rayos es esto? Bueno, vayamos con el primero, linfopenia. ¿Ok? Lo que se presentó en un 83% de los pacientes. Primero, ¿de dónde viene la palabra? Linfopenia, de linfocitos, ya, y penia a la baja, ¿no? Listo. Entonces, linfopenia, linfocitos bajos, entonces. ¿Y por qué es que presentaban entonces los valores? ¿Por qué presentaban linfocitos bajos? ¿Ok? Ya, justamente acá se les ponía linfopenia y los diversos grados, ¿no? Ya. Entonces, ¿con respecto a la función o con respecto al número? Con respecto al número, porque estamos hablando de conteo. Los valores de referencia de los linfocitos, pues vendrían a fluctuar entre 1500 hasta 450.000, se podría decir. Y así como hay por exceso, hay por defecto. ¿Ok? Más arriba de estos valores, creo que esto ya lo habíamos hablado, más arriba de estos valores, linfocitosis. Por debajo de estos valores, linfopenia. Y esta linfopenia, pues, también está clasificada como leve, moderada y severa. Ahí están los valores, chicos. Y aquí, bueno, esto básicamente se los puse porque me pareció muy chistoso. Porque justamente de lo que hablábamos, ¿quiénes eran los que salían aquí a la defensa? Linfocitos. En sus variantes pueden ser los natural killer, pueden ser los T o los B, ¿no? Porque después de todo, los NK matan, los B son helper. Y los T también se encargan de matar. Entonces, vamos a ver la participación de estos linfocitos. Y supuestamente, bueno, no supuestamente, en lo ideal, pues sería que ahuyenten al virus, ¿no? Entonces, lo ideal sería que nuestras defensas, pues, puedan eliminar o encargarse de esto, o a lo mejor pasarla asintomático. Pero, ¿qué es lo que nos están mostrando los valores de laboratorio en estos pacientes? En estos pacientes, muchos presentaron linfopenia. ¿Y por qué se da esta linfopenia? ¿Por qué? Volvamos a nuestra gráfica aquí. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando hay un gran reclutamiento a nivel pulmonar, renal o cardiológico, ¿qué es lo que pasaba? Va a haber, todos están yendo a un solo punto. Al estar yendo todos a un solo punto, es que nosotros los encontramos con valores disminuidos. ¿Por qué? Porque estos están muriendo en la guerra. ¿Ok? Recuérdenlo así, están muriendo en la guerra. Entonces, en nuestro recuento, ¿qué nos sale? Con valores disminuidos. Ahora, y también aquí hay muchas otras razones, como por ejemplo que los linfocitos expresan receptores AC2 sobre su superficie y así se podrían infectar directamente produciendo su lisis. Otra teoría, hay apoptosis linfocitaria, o sea, muerte de estos, justamente de las que les comentaba, la apoptosis linfocitaria, secundario a la liberación de interleucina 6. Acuérdense siempre de interleucina 1, interleucina 6, son los principales proinflamatorios. ¿Qué más? También podría darse por el recambio linfocitario. También podría darse por el daño de la función de los linfocitos helper, o sea, los B, o los linfocitos T reguladores. Así también podría haber una acidosis láctica que inhibe la proliferación, ¿no? Un estado de acidosis láctica vendría a darse pues por la anaerobiosis. Aquí eso es simplemente para que relacionen más el concepto de. Y los grados de linfopenia pueden ser leves, moderados y severos. Severos, menor de 500. Listo. Entonces, dentro de las alteraciones que se van a dar a nivel hematológico, aparte del conteo de los linfocitos, que habíamos dicho de que los pacientes presentan una linfopenia, miremos la flechita, va hacia abajo, ¿ok? Entonces, el conteo de los neutrófilos va a estar elevado. ¿Y por qué el conteo de los neutrófilos va a estar elevado? Porque, los iba a mostrar al último, pero mejor se los muestro ahora. El conteo de los neutrófilos va a estar elevado porque ¿dónde encontramos los neutrófilos? Luego vamos a volver a esto, solamente quiero que vean aquí. Perdón. Gráfico equivocado, chicos. Perdón. Ya los spoileé mucho, chicos. A ver, espérate. Ya. Entonces, vamos a ver más adelante por qué el conteo de los neutrófilos se encuentra elevado. ¿Y por qué creen ustedes? Recuerden que los neutrófilos pertenecen, o también conocidos como, bueno, pertenecen a toda la línea, ¿no? De leucocitos.
los leucocitos, o también conocidos como los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos también nos protegen y salen ante infecciones. Entonces, va a estar saliendo muchos de estos a luchar ante la infección. Entonces, vamos a encontrar valores elevados. Todo lo contrario de los linfocitos que están muriendo tratando de contrarrestar la infección. Entonces, vamos a encontrar los valores disminuidos. Ahora, con respecto a la proteína C reactiva, tasa de sedimentación eritrocitaria, con respecto a la lactato deshidrogenasa, dímero D, conocemos aquí. Las que les mencioné forman parte de unas moléculas, moléculas que vendrían a ser especiales. ¿Y por qué les llamo especiales? Porque estas vienen a formar parte de la familia de los reactantes de fases agudas, es decir, aquella señal de precaución, aquella señal de danger, aquella señal que me dice que hay algo yendo alterado en mi organismo, pues vendrían a ser estas de aquí, como se las había mencionado. Entonces, miremos aquí. Por ejemplo, la tasa de sedimentación eritrocitaria va a estar aumentada. La proteína C reactiva está aumentada. ¿Cuál otro les mencioné? La lactato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa, seguro esta es la lactato leucocitaria, también está elevada, la lactato deshidrogenasa también está elevada, y dímero D, elevado. ¿Quiénes eran estos? Los reactantes de fase aguda. Estos van a estar presentando valores elevados. Y el doctor se los dice por acá. Los marcadores inflamatorios van a estar elevados, dentro de los cuales la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular básicamente va a medir en cuánto tiempo caen los glóbulos rojos en un tubito. Y es como que sedimento, ¿no? ¿Cuál es el sedimento, chicos? ¿El que va arriba o el que va abajo? Listo. Proteína C reactiva también, proteína C reactiva, creo que lo puse acá, hacia acá está. Entonces, este era el tubito del que les hablaba, ¿no? Entonces, va a ir calculando, y obviamente, si estos están dañados, si estos, respecto a los glóbulos rojos, perdón, es que acá hay dos cosas, ya bueno, vamos con el primero. Entonces, la velocidad de sedimentación globular, les había hablado básicamente de que esto es el tubito en el que van calculando como los glóbulos rojos podrían decirse los dañaditos van sedimentando. Entonces, mientras más dañaditos haya, pues ahí calculan el tiempo. Lo normal es que vaya de 0 a 22 milímetros, claro, milímetros, porque está en distancia, milímetros por hora en los hombres. Y en las mujeres va de 0 a 29. Ya. Entonces, si hay más afectados de estos, es como que los tiempos van a alterarse también. Obviamente que va a estar puede estar más prolongado, en este caso. ¿Qué más? Van a elevarse, por eso habíamos dicho. La proteína C reactiva, de esta sí hemos hablado, y esta tiene producción, bueno, su producción es a nivel hepático. ¿Cuáles son los valores normales? Menores de 10 miligramos por litro. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no más, Katy? Porque más de esto está relacionado con cuadros de infección, con quemaduras, con traumas o enfermedades reumáticas. Es como que les llega un paciente con proteína C reactiva arriba de 10 miligramos litro, y pueden estar sospechando ustedes, su diagnóstico diferencial puede estar entre una infección, una quemadura, un trauma, una enfermedad reumática. ¿Se acuerdan? Para eso hacíamos diagnóstico diferencial. Y lo normal es que, bueno, no normal, en el 90% de las personas este estuvo menor de 5 miligramos litro. Ya. Entonces, dentro de los reactantes de fase aguda, son proteínas plasmáticas que sufren alteraciones durante la inflamación. Y dentro de estos tenemos la proteína C reactiva, tenemos el fibrinógeno, los factores del complemento, entre otros. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Dentro de estos también hay, bueno, el doctor no se los menciona, simplemente como cultura general, que ustedes sepan, de que hay reactantes de fase aguda, que vendrían a ser estos positivos, que bueno, básicamente van terminándose elevándose, mientras que los reactantes de fase aguda negativos, pues van a ir disminuyendo. ¿Qué más tenemos aquí? Listo, creo que con respecto a eso. Esos son algunos datos adicionales. Ya, esto sí creo.
saber de que las variadas reacciones del huésped a la infección, ¿por qué variadas? Porque no todos responden igual a la infección, a la inflamación, al trauma, abarcan una respuesta de amplia gama. Las respuestas patofisiológicas, tales como la pirexia, leucocitosis, las alteraciones hormonales, entre otros. Ya, esto era justamente de lo que habíamos hablado, las que van a verse alterados o las que primeras saltan a decirnos que algo anda mal, primeros, porque son proteínas. Ya. Ahora, ¿qué otro parámetro laboratorial se evalúa? Los tiempos de coagulación. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar en el COVID-19? Estos tiempos de coagulación van a verse alterados. ¿Por qué? Porque dentro de las complicaciones del COVID-19 encontramos la coagulación intravascular diseminada, es decir, el SID. También habíamos visto este SID en sesiones pasadas de laboratorio. También les había puesto una gráfica grande. ¿Ya? ¿Y por qué? Y sé que lo menciono ahorita, porque les había dicho de que todo lo que tenían que recordar, yo sé, son muchas cosas, tenían que recordar que existía una prolongación de los tiempos de los factores de coagulación, ¿no? ¿Y cómo evaluamos esta prolongación de los tiempos de coagulación? Nos acordábamos, ¿no? A través de los tiempos que evalúan la cascada de coagulación, que después de todo, que estos tienen como conformantes a los factores de coagulación. Y estos iban prolongando sus tiempos. ¿Debido a qué? A que había un consumo de todos estos. Entonces, habíamos dicho que era una condición subyacente en la que podía generar el consumo de todos estos factores y, por ende, la prolongación de sus tiempos. ¿Qué tiempos se evaluaban? ¿Qué vía? ¿Nos acordamos? TP, vía extrínseca. TTPA, vía intrínseca. Acuérdense como el más largo con el más largo, el más corto con el más corto, ¿no? Ya. Entonces, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Ahora, debemos recordar que estos son los tiempos normales de 11 a 13.5, el TTPA de 25 a 35. Yo también lo recuerdo como el más corto con el más corto y el más largo con el más largo, al igual que con el nombre, ¿no? Este con extrínseca, este con intrínseca. Y el de la intrínseca, pues es la vía más larga. Y dado que es la vía más larga, pues tiene que demorarse más calculándose el tiempo. Ya. Ahora, estos vendrían a ser los valores normales. Y bueno, esto de aquí lo saqué de una tablita, que si desean se lo paso. Es donde tengo todos los valores de laboratorio. Porque esto se está completando. Ya, acá tengo todos los valores de laboratorio. Que bueno, si desean se lo paso. Ahorita es como que van a cosas más centradas, pero para el siguiente ciclo sí lo van a necesitar bastante. Hasta para hematología los niveles de referencia de cada valor, de cada factor de coagulación, perdón. Ya. Y en esta tablita también tengo lo que vamos a ver en un ratito. Estos valores. ¿Cuándo es neutropenia? ¿Cuándo es leucocitosis? ¿Ok? Ya. Entonces, allá. ¿Qué más fue estudiado o qué más fue, qué más fue encontrado en estos pacientes que presentaban una alteración a nivel de los valores del dímero D? ¿Ok? Tienen valores de dímero D, pero como que exuberantes, podríamos decirlo. Porque, bueno, el doctor nos mostró un caso hasta que el paciente tenía dímero D en 500. Y mientras más tengan elevado el dímero D, peor pronóstico. Mientras más tengan elevado el dímero D, es como que tienen un mayor riesgo, una mayor mortalidad. Y esto de aquí lo saqué de otra sesión, porque no por nada nos lo dicen, ¿no? Es para que básicamente recordemos que esto ya lo habíamos revisado y como los mayores niveles de este nos generan un peor pronóstico. Y aquí un dato interesante. Estudios indican que niveles del dímero D superiores a 1000 nanogramos o 1 miligramo. A veces los valores de laboratorio están en nanogramo, miligramo, picomol, picogramo, milimol, miliequivalente. Pero si lo convierten, miren, 1000 nanogramos es igual a 1 miligramo, ¿ok? Es la conversión básicamente. Y se asocia con un riesgo de 18 veces superior de mortalidad, hasta el punto que en la actualidad se incluyen en los screening de todo paciente sintomático COVID-19 positivo. ¿Por qué? Justamente para evaluar el riesgo. Porque estos pacientes, ya les había comentado, bueno, rápidamente, que estos pacientes después tienen que, al presentar síndromes de distrés respiratorio agudo, pues luego van a estar
entubados, luego van a estar en cama. Entonces va a favorecerse este ambiente protrombótico. Y si estos valores de dímero D, pues también lo estarían correlacionando, pues va a haber una mayor probabilidad de que el paciente, pues, fallezca, ¿no? Lo siento. Ya. Ahora, estos valores de aquí, bueno, ahorita los vamos a ver. Lo de las trombocitopenias, sí, eso más adelante, ahorita se los explico. Ya, ahora, listo. Esto con respecto a algunas ya sé por qué se los puse. Porque los pacientes también, aparte de presentar tiempos de coagulación prolongados, aparte de presentar valores del dímero D elevado, que también, si no me equivoco, lo habíamos visto como también para el screen, por así decirlo, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, claro, por la formación de trombos. Y, ahora sí. Entonces, ¿qué otro parámetro de coagulación se veía alterado? Claro, parámetro hematológico vendría a ser la alteración a nivel de las plaquetas, ¿verdad? Tenemos entonces que recordar que, perdón, no está acá. Ya bueno, las alteraciones plaquetarias. ¿Por qué? Porque, en un momento se los explico, chicos. Solamente para que ahorita lo tengan como concepto. Pero ahorita vamos a la función de por qué se ven alterados los linfocitos, por qué se ven alteradas las plaquetas, por qué se ven alterados todas las demás series de la línea mieloide. Vamos, porque no quiero que pierdan su atención en este punto, con respecto al diagnóstico del COVID-19. Saber si esta persona está infectada, no está infectada, tuvo la infección. Bueno, estas están divididas en 3 grupos, y no se lo puso así por nada. Hay pruebas moleculares, hay pruebas serológicas y hay pruebas de detección de antígenos. ¿Okay? En este grupo vamos a poder ir identificando aquellas que se van en busca del ARN del virus, hay aquellas que se van en busca de los antígenos o hay aquellas que se van en busca del anticuerpo. Recuerden, creo que aquí sabemos todos los conceptos, solamente para recordarles qué es el antígeno, algo extraño. Literal, ese es el concepto. Googleenlo si quieren ahorita. Ya. Y es más, la primera cosa que te dicen en inmunología es, ¿qué es un antígeno? Ya, es algo extraño. Ya. Entonces, estas pruebas pueden ser directas o indirectas. Vamos a abarcar la primera, las pruebas moleculares. Creo que su mismo nombre lo dice. ¿Hacia qué parte estará indicada? ¿Ok? Miremos aquí. La primera vendría a ser la PCR, o reacción en cadena de polimerasa. ¿Y dentro de qué grupo está? Dentro de aquellas pruebas que son directas. Dentro de aquellas pruebas que son directas. ¿Por qué? Porque la reacción en cadena de polimerasa básicamente va a estar yendo al grano, básicamente va a estar yendo al punto objetivo. Por eso está considerado como un análisis directo, ¿no? Que va a detectar la amplificación y detección de las secuencias específicas del virus. Ya, y esto justamente les iba a mencionar. Reacción en cadena de polimerasa. Y no se olviden, ¿no? O transcriptasa reversa también a veces le ponen al costado después. Pero en la opción solamente decía transcriptasa reversa, no decía PCR solito. Ya, es la misma. PCR-RT. Listo. ¿Y cómo se va a dar esta prueba? ¿Cómo se va a realizar? Pues a través de el típico hisopado en el que meten hasta la nasofaringe. Ya, exactamente ese. Acá les iba a mencionar algunas cositas. Okay. Este test PCR, vuelvo a repetir, va a detectar el ARN viral. Va a detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. En este caso, viral. ¿Qué más debemos recordar de este? Ustedes han escuchado a este punto de la carrera el típico gold estándar. El gold estándar viene a ser la prueba así más top para poder identificar que existe infección en este caso, ¿no? Pero al igual también existen variantes a nivel de la sensibilidad y de la especificidad. Pero justamente si este es el gold estándar, pues también es el más, como que, el que más los estudios indican de que es el más certero. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas variaciones con respecto a cuándo es que se detectan. Por ejemplo, a los 4 días, esto puede detectarlo en un 33%. Esta prueba al inicio de los síntomas lo detecta en un 62% y en el 80% detecta 3 días después del inicio de los síntomas. Entonces, es más certero que este le atine 3 días después de que han iniciado los síntomas.
Si no me equivoco, también les dan datos de especificidad y sensibilidad. Solamente creo que al comienzo habíamos hecho un montón de análisis de eso, de recordaréis de eso, que cuando es sensible, ¿qué es sensible? La capacidad de detectar a aquellos que de verdad tienen la enfermedad. Y mientras que nos decía cuando un estudio es específico, cuando una probabilidad, cuando un porcentaje me dice que es específico, es la capacidad de que me dice de que este no tiene la enfermedad. Esa es sensibilidad y especificidad. Ahora, este de aquí, como les decía, este es el nombre que van a encontrar en los pasitos, ¿ok? Reacción en cadena polimerasa transcriptasa reversa, que vendría a ser el gold estándar o estándar para el diagnóstico. Ya. Otra cosa que les iba a mencionar era de que mientras más profundo baje esto, es que va a poder encontrarlo con una mayor certeza. Miremos aquí las cositas que les puse aquí. A nivel superior es como que no tanto, pero mientras más va descendiendo en la vía aérea inferior es más certero. Y si es un lavado bronquialveolar, pues va a ser mucho más certero. Entonces, a nivel que va bajando, va a tener una mayor probabilidad de pues, ser certero. Y justamente acá se los ponen, ¿no? Y les hacen un porcentaje. Por ejemplo, a nivel del esputo, un 72%. Del hisopado nasal, en un 63%. Frotis sanguíneo, 32%. Entonces, ¿cuál de estos es que vendrían a tener una tasa más positiva, una sensibilidad mayor? A través de la prueba del PCR, ¿no? Esto, si no me equivoco, para referirse a la sensibilidad. Entonces, una alta sensibilidad, entonces. Por ello es el gol estándar. Siguiente grupo, pruebas serológicas. Entonces, hasta aquí habíamos dicho de que esta era nuestra muestra. Pero aquí, si se llama serológica, la muestra va a ser sanguínea. Entonces, hasta aquí debemos recordar tres cosas. Una de ellas vendría a ser qué tipo de pruebas son. Número 2, de dónde obtenemos la muestra. Y número 3, ¿qué va a captar? Aquí captaba el ARN del virus. ¿Qué buscará acá la muestra? Aquí lo que va a captar, va a detectar el anticuerpo producido frente al virus, como podemos observar aquí. Y en estas pruebas serológicas, tal vez ustedes habrán escuchado de que a mí me salió IgM, a mí me salió IgG, ya. Básicamente porque esos son los anticuerpos que van a predominar dependiendo si esta es temprana o si esta es tardía, si este es un cuadro agudo o si este es un cuadro crónico. Entonces, va a básicamente darse ese reconocimiento y la prueba va a estar arrojándole los resultados. ¿Y qué me va a arrojar, Katy? Te va a arrojar el valor en IgM y en IgG. Y eso también vamos a analizarlo. ¿Ok? Ahorita les muestro una tablita, solamente que aquí quería mencionarles la evidencia de la detección en la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M a los 5 días. Es decir, de que a los 5 días estas van a presentar o un pico o van a presentar una disminución o tal vez ambas estén. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, listo. Serológica, entonces, ¿qué es lo que busca? Los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos nosotros tenemos? Para este caso tenemos IgM e IgG. Hay muchos otros, IgA, y no recuerdo. Ya. Entonces, este de aquí nos está mostrando una curva de elevación de estas inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué son al final? Son anticuerpos. ¿Ante quién está yendo? ¿O qué nos está tratando de demostrar? Básicamente nos está diciendo de que se están elevando porque hay una infección que puede ser o latente o en plena, o sea, produciéndose. ¿Ok? O puede ser de que ya haya pasado un tiempo y esta se está dando. ¿Ok? Entonces, ¿quién se va a elevar? Miremos el morado. El morado, que vendría a ser IgM, o también conocida como de la fase aguda, y tenemos a otro participante también que va a ser la IgG, o también conocido como el de la fase crónica. El de la fase aguda, que vendría a ser IgM, miremos aquí, es el primero en levantarse, en aumentar sus niveles, pero, miremos aquí, IgG, el segundo en elevar sus niveles. Entonces, este es el de fase aguda y este es el de fase crónica. Katy, ahorita solamente me has enseñado que uno se levanta antes que el otro. Ya, lo cual también se correlaciona, ¿no? En fase aguda, en fase crónica. Ahorita entendemos mejor. Pero miren,
¿quién se prolonga más? IgG. Por ello es también conocido como el de la fase crónica. Pero IgM baja sus niveles. Listo. Entonces, hasta aquí recordemos esto. ¿Quién se eleva primero? IgM. ¿Cuál es el de la fase aguda? IgM. ¿Cuál es el de la fase crónica? IgG. ¿Cuál es el que más se prolonga? Y por ello, puede ser de que hayas estado asintomático y te salió IgG. Puede ser que tú ya tuviste la infección. Entonces, ese es el de la fase crónica. Ahora, el doctor les pone aquí lo siguiente. Los anticuerpos IgM se elevan a los 5 días posteriores a la infección. Ya. Al comienzo, Katy me mostró chispas. Al comienzo, Katy me mostró que dentro del SARS-CoV de mi memotecnia esta, pues aquí, ¿qué les había puesto? 5 días, 5 días. Entonces, no fue por las, chicos. Entonces, al quinto día es que ya podemos observar esta elevación de la IgM. ¿Dónde está? Está. De la IgM. O también conocida como de fase aguda. Ya. Listo. Y los niveles más altos de IgM van a verse elevados en la semana 2 a 3. Mientras que a los 14 días después del inicio de los síntomas, ¿quién aparece? IgG en mayor predominancia. Entonces, los títulos de anticuerpos más altos ocurren en la enfermedad más grave. ¿Por qué puse esto? Porque lo relacionan con mayor mortalidad. Katy, ¿qué es esto? Esto de aquí, la elevación de la IgM o la elevación de la IgG tienen un significado clínico. Entonces, si no encontramos nada, si estos salen negativos, pues podría ser que esté en un periodo, una ventana de incubación, o, periodo de incubación, o puede ser una ventana de infección. Porque miremos aquí, la prueba de PCR le dio positivo, o sea, no es que simplemente, ya, ignoren esa parte de aquí. Si te da IgM, IgG, ya, no tengo, pero mira la prueba. La prueba da positivo. Entonces, acá tenemos la prueba, y acá tenemos los valores de serología, ¿no? Entonces, tenemos aquí, están comparándolo, ¿no? Esto es serología versus la otra prueba que captura el virus, bueno, que va en busca del virus. Entonces, del material genético del virus, perdón. Ya, entonces tenemos, si PCR, la reacción en cadena de polimerasa, RT, o transcriptasa reversa, da positivo, pero estos valores me sale que no, pues podría ser que realicé muy antes mi prueba serológica, porque recordemos que IgM recién se alza a los 5 días. Y bueno, IgG, si no se levanta IgM, pues es menos probable que se levante este, ¿no? En este caso. Ahora, veamos la siguiente. Podría estar en el estadio temprano de la infección si es que presenta la prueba, le salió, comparándolo con el PCR, le salió positivo. Y miren, IgM. ¿Por qué estadio temprano? Porque IgM se levanta a partir del quinto día. Perdón, el quinto día. Y le sale IgG. ¿Por qué? Porque esto aún está en una fase temprana. Ahora miremos aquí. Les había dicho que también podían estar concomitantes. Ambos podían estar presentes. Entonces, eso me estaría indicando que está en una fase activa de la infección. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si me sale IgG? Básicamente esto me diría pues que yo ya tuve la infección. Porque miren IgM está bajísimo. Y los niveles de IgM, como pasa el tiempo, así como se alzó, también bajó. Entonces, esto podría ser una fase tardía o recurrente de la infección. Aquí deben recordar que esta es una fase tardía. ¿Qué más? ¿Qué es lo que pasaría si me sale PCR, o sea, la prueba, la reacción en cadena de polimerasa, la transcriptasa reversa, si lo vuelvo a repetir, negativa, pero me sale IgM positiva? Entonces, acá tengo de dos. O podría ser una etapa temprana de la infección, o podría ser también un falso negativo. O sea, de que es mentira esto, de que está diciéndome una falsedad, está diciéndome algo falso, dado que esta persona sí tiene IgM, pues podría ser de que esta persona sí esté infectada. Y por otro lado, tenemos si sale PCR negativo, IgM negativo, pero IgG, miremos aquí, me sale positivo. Podría ser una infección pasada y podría ser que ya se está recuperando. Ahora aquí, o sea, ¿por qué? Pues porque ya ni siquiera aparece, porque la inmunidad acabó con esto. Esto es en lo más óptimo de los casos y lo que, bueno, debería pasar, ¿no? De que si tu inmunidad está óptima, está con tus defensas a 1000, entonces no estás inmunosuprimido, no estás inmunodeprimido,
Entonces, pues, el cuadro debió haberse pasado de manera asintomática, con la capacidad de contagio. ¿Y qué es lo que pasaría si encontramos PCR negativo, pero estos valores elevados? Podría ser una fase de recuperación de la infección o sea, tus anticuerpos van a seguir, en tu sangre, ¿no? Tratando de darte a entender algo, pero va a seguir luchando. Pero la prueba ya sale negativo, pues porque es como que ya no encuentran el virus o el ADN viral en tu sangre. ¿Por qué? Porque estos ya acabaron con esto. Y justamente es por ello que los encontramos aquí. O también podría ser justamente de que este sea un falso negativo, o sea que la prueba me mintió. Listo. Espero que haya podido ser clara en esta parte. Y bueno, aquí hay un estudio básicamente que lo puse para que ustedes lo relacionen. Es un artículo muy bonito que me pareció. En donde básicamente fueron evaluando a través del tiempo las evoluciones de la concentración de IgM e IgG. Y vieron cómo se alzaba IgM, vieron cómo se alzaba IgG, y luego cómo estos iban bajando, bajando, hasta que ya no teníamos IgM, y solamente encontramos la predominancia de IgG. Si desean, ahí está el título del estudio, lo pueden buscar, leer. Ahora, al igual que todo, tiene ventajas y desventajas esta técnica. El encontrar la M o el encontrar la G tiene desventajas. ¿Por qué? Miremos aquí. A veces es que encontramos las dos. A veces es que encontramos muy poquita de una y bastante de la otra. Y eso va a deberse a que hay una dinámica, una respuesta variable. ¿Ok? Es incierto. Simplemente por encontrarte la M o por encontrarte la G, no vas a saber en qué momento específico de la infección te encuentras. ¿Ok? Por eso se refiere a una dinámica variable e incierta con respecto al curso de la enfermedad. Entonces, si se ve alterada o por la variabilidad de esto, eso significa de que puede tener una insuficiente sensibilidad y especificidad. Vamos relacionando conceptos. Y ahora, tú en un paciente inmunodeprimido, inmunosuprimido, lo que sea, estos pacientes no están para juego. Estos pacientes, al igual que nadie, estos pacientes pues no simplemente pueden esperar un calculado de en qué momento de la enfermedad se encuentran, sino de que es como que también dentro de las desventajas está el curso variable de la enfermedad en estos pacientes, ¿no? Porque les ponen inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. Otra prueba. Pruebas que detectan antígenos. Pruebas que detectan antígenos, dentro de este grupo tenemos las que van en busca de la proteína. Es decir, la muestra también es respiratoria y detectan la proteína del virus, y esta es la prueba menos sensible. Y justamente ya que decimos que es menos sensible, es justamente porque su sensibilidad es inferior al 30%, pero viene su especificidad del 100%. O sea, esto te dice tú no estás enfermo, pero no puede captarte a los que verdaderamente tienen la enfermedad. ¿Ok? Bueno, acá también teníamos que decir que las pruebas rápidas para la detección del antígeno SARS-CoV-2 aún necesitan ser evaluadas, ¿ok? Con respecto a esta técnica, porque hay una gran discordancia, ¿no?, entre sensibilidad y especificidad. Las pruebas diagnósticas, las pruebas de diagnóstico rápido, perdón, basadas en antígenos también detectan al virus, pero no buscan el material genético, sino identifican la proteína que se encuentra en la parte externa. Eso se lo pone el doctor. Entonces, si bien es cierto, no van al virus en específico, pero van a las proteínas. Entonces, eso es lo que esta sea menos sensible. O también conocida como prueba que detecta antígenos. Listo. Entonces, aquí, en resumen, ¿están ahí, chicos? Perdón. ¿Están ahí? Ya, sí están ahí. Ya, entonces, hay pruebas que detectan el antígeno. Hay pruebas que detectan el material genético. Hay pruebas que detectan el anticuerpo. Entonces, la primera que habíamos visto era la PCR, reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa. Estas va a ir en busca de ¿qué? Del material genómico o material genético. También habíamos visto aquellas que se van a ir a buscar a la inmunoglobulina, ¿no? IgG, IgM, y su unión. Entonces, esos que son anticuerpos. Hay aquellas que detectan anticuerpos. Y por último van aquellas que se van la menos sensible, ¿no? La que solamente detecta el antígeno, o sea, la proteína que podemos encontrar alrededor. La proteína que la cubre, que la recubre, perdón. Ya. Entonces, habíamos dicho de que a nivel de la cápsula,
a nivel de la cápside, podríamos encontrar la proteína S, proteína M, entre otros. Pero el propósito es de que recordar que posee diversas proteínas en la membrana. Perdón, así se llama, membrana. En la membrana. Ahora, de manera resumen, también debemos señalar que de dónde se toma la muestra. Allá. Entonces, habíamos dicho que la reacción en cadena de polimerasa, transcriptasa reversa, esta se toma a nivel del exudado faríngeo y nasal, o nasal. ¿Y qué es lo que busca? El material genético del virus. ¿Qué es lo que busca la de anticuerpos? Los anticuerpos, IgM, IgG. ¿Y dónde tomo la muestra? La de la sangre, ¿no? Serológica también. Y la de antígenos en un exudado nasal. ¿Y qué busca? Las proteínas del virus. Proteína S, proteína S, ¿ya? Porque si les digo M van a confundirla con esta de acá. Listo. Esto es con respecto al tema en sí. Y lo que les iba a mencionar, no sé por qué rayos se ve tan borroso, con respecto a otras alteraciones que presentan los pacientes, les había hablado de la neutropenia, les había hablado también de la linfocitopenia, les había hablado de varias penias. Ya. Con respecto a ello, debemos recordar entonces que nuestra inmunidad, tenemos una inmunidad innata, tenemos una inmunidad adquirida, y dentro de esta inmunidad pues van a formar parte muchos elementos sanguíneos. Dentro de ellos, ¿quién tenemos? A los neutrófilos. Los neutrófilos van a salir a tratar de acabar con aquello que nos está generando problemas. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos de estos muy poquitos? De estos muy poquitos, que vendrían a ser representados por los blanquitos, recordemos que los neutrófilos forman parte de los leucocitos blancos, para ser exactos, y estos van a salir a defendernos. Pero ¿qué es lo que pasa si hay muy poquitos? Va a ser pues mucho más grave los cuadros de infección. Entonces, si hay muy poquitos, es decir, neutropenia, valores bajos de glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos, pues van a generarse los cuadros de infección. Bueno, aquí podemos observar entonces los neutrófilos de manera normal, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, 1, 2, 3 ya, en este campito. Pero en este campo solamente encontramos uno, neutropenia. Los valores de neutropenia, leve, moderada, severa, como pueden observar aquí. Y eso era básicamente para que lo relacionen, ¿no? Neutropenia con infección. Neutropenia, infección. Les va a seguir bastante para el siguiente ciclo. Ahora aquí. Aquí rápidamente, para que ustedes recuerden que, a ver, recordemos que la célula madre hematopoyética, no es broma, básicamente debemos recordar que en la hematopoiesis se producen las tres series, serie roja, serie blanca y la serie, pues, la megacariocítica, para las plaquetas. Entonces, dentro de la serie roja debemos recordar que los valores normales para los glóbulos rojos, los eritrocitos, vendrían a ser 5 millones, ¿ok? Entonces, por exceso o por defecto, una tosis o una penia. Ya, lo mismo también. Porque también hay eritrocitosis, pero eso ya forman parte de otros cuadros. Entonces, ¿qué función cumplen estos? El transporte de gases. La serie plaquetaria, también se puede ver alterada la serie plaquetaria, porque recordemos que si hay destrucción de eritrocitos, pues no va a haber un correcto transporte de gases. Ahora, la serie plaquetaria, con respecto a esto, solamente mencionarles que las plaquetas, porque también habíamos dicho de que pueden presentar plaquetopenia, neutropenias, entre otros, estos recordemos que forman parte de la hemostasia, de la coagulación. Entonces también podemos mandar a pedir un recuento plaquetario porque recordemos que las plaquetas, habíamos hecho también una sesión en la que habíamos visto de cómo estas juegan un papel importante en lo que vendría a ser la hemostasia primaria para formar el tapón blanco. Y bueno, en la parte de la coagulación ya venían a entrar los factores de coagulación, ¿no? Los cuales también se ven alterados a nivel de COVID. Digo, afectados por COVID, pues estos presentan tiempos más prolongados, los factores de coagulación hablando. Y estos se encuentran en valores de 150.000 a 450.000, como les había comentado, por milímetro cúbico. Y con respecto a la serie blanca, esto solamente es como un recordaris. Debemos recordar entonces que esta serie blanca o leucocitos, estos leucocitos van a estar divididos en dos grupos, los monomorfonucleares y los polimorfonucleares. Así como les había dicho, tal sale para bacterias, tal sale para virus. Ahora vamos a recordar un poquito ese concepto. Entonces, todos estos en sí son pertenecientes a la serie blanca, ¿ok? Por ello, era de que aquí, cuando vimos neutrófilos, allá, blanco, ya. Entonces, serie blanca, para que lo relacionen por ahí. Entonces, debemos recordar que en los monomorfonucleares están básicamente constituidos por los monocitos y los linfocitos, ¿ok?
recordemos que rápidamente decimos que los monocitos es como que están circulando en la sangre, pero van a un órgano y solamente viven 8 horas. Pero van a un órgano y ya son como que se quedan residentes. Entonces se vuelven macrófagos. Y vendría a ser una célula fagocitaria. ¿Ok? Y este va a luchar también como parte de nuestro organismo en el hígado, como células de Kupffer, en el pulmón, como parte del epitelio alveolar, pero de una manera protectora. Y así van tomando diversos nombres. Mientras que los linfocitos van a frenar o van a defendernos cuando hay infecciones virales. Por ello, era de que los pacientes presentaban linfopenias. Allá presentan linfopenias. ¿Y por qué? Porque miren, todos los linfocitos están yendo a resolver el problema, yendo a tratar de contrarrestar la infección. ¿Ok? Entonces, por ello presentaban linfopenias. Ahora, por otro lado, tenemos a los polimorfonucleares. Y justamente no me hagan volver atrás. Pero bueno, si desean al último vamos. Que estos linfocitos los habíamos visto en un gráfico que estaba más o menos a la derecha, en los que todos iban a salir. Entonces nos quedábamos con menos de estos, porque estos iban muriendo. Porque acuérdense de que una de las causas de la linfopenia era justamente de que había un estado proapoptótico de estos. Ahora, con respecto a los polimorfonucleares, debemos recordar que aquí tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos en menor porcentaje, menor proporción, menor cantidad. De 0 a 5%, si no me equivoco. Ya. Y, cierto, también debemos recordar que estos son granulocitos. ¿Por qué? Porque su capacidad de degranulación. Y esta capacidad de degranulación, pues termina generando una respuesta alérgica, una respuesta de hipersensibilidad, como lo hemos visto, ¿no? ¿Qué más? No en este caso, pero esto simplemente es un recordaris. Y también podemos relacionar los neutrófilos con defensa contra las bacterias, los eosinófilos con parte de la respuesta alérgica e hipersensible, porque miren, ¿quién presenta más gránulos? ¿Verdad? Estos gránulos vienen a generar una parte importante de la respuesta alérgica e hipersensibilidad, y los basófilos como también parte de la respuesta alérgica, pero más como iniciadores. ¿Ok? Entonces, Katy, tú dirás, pero aquí nos hablaste de neutrófilos. Sí, pero, perdón, claro, neutrófilos. Pero estos básicamente, acá nos está dando un ejemplo con el caso de las bacterias, ¿no? Pero en el caso de, esto es simplemente para que lo relacionen con defensas. Ya, hay poco de estos, entonces mis defensas bajan. Pero en el caso de los pacientes COVID, esto era justamente lo que les decía, de que ellos presentan más, en un 83% linfopenia. ¿Okay? No quiero que se confundan. Y con respecto a los valores de plaquetas, también pueden observarse alteraciones. Por eso también habían trombocitopenias. ¿Y de qué se encargaban las plaquetas? Las plaquetas se encargaban de la hemostasia, de la coagulación. Y justamente por esos valores alterados, también era de que se producían el típico caso de SID, de coagulación intravascular diseminada, ¿no? O sea, todo se relaciona, todo hace match. Y bueno, chicos, eso sería todo. Y espero de que, ay, me veo súper oscura, más chiquita. Espero de que haya podido comprenderse esta presentación. Se las voy a hacer llegar, se las voy a hacer pasar. Esto de aquí les va a servir bastante también. Y si desean, les mando mi tablita resumen con, voy a dejar de compartir para verlos, con los valores que había ido recopilando en todo este bloque de Medicina 2. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Katy, cuando hablas de prueba rápida, es sobre la inmulina M y la G, ¿no? Los inmunocomplejos. O Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No te escuché. cuando hablan de la prueba rápida en COVID, hablan sobre los inmunocomplejos, la G y M, Ajá, o es tipo. sí. Por eso es de que ellos salen con su resultado de, me salió IgG o me salió IgM, y es como que ahora ya todo el mundo se ha relacionado bastante con estos términos, ¿no? Es como que, uy, no, tú contagias, o uy, no, tú no tienes por qué. Me ha pasado a escuchar a las personas, ¿no? Entonces siempre por ellos es importante, y sobre todo como estudiantes de medicina, estar bien leíditos porque ahora en este tiempo de pandemia, pues ya todos tienen conocimiento sobre estos temas, ¿no? De IgM, IgG, entre otros.
Entonces, como tú dices, el gold estándar va a ser el PCR transqui- transcriptasa reversa, ¿no? Sí y no. Sí, porque así es, es el gol estándar. Y no, porque yo no lo digo, lo dice la literatura. ¿Ok? El doctor, es más, se los puse en un esto. El doctor les pone ahí, es el gol estándar. Les pone prueba diagnóstica de elección, si no me equivoco, si desean retrocedemos, acá está. Estándar para el diagnóstico. Eso de aquí los hice un recorte de su PPT. Es el estándar para el diagnóstico. Así. Chicos, era una broma, se ofendieron. No, solamente sí es el estándar para el diagnóstico, o sea, gold estándar o método de elección, como ustedes deseen llamarlo, pero sí. Reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay más preguntas, bueno, eso sería todo. Y bueno, espero haber podido hacerlo más clara, lo más objetiva, lo más preciso. Esta vez sí nos extendimos un poquito más que la anterior vez, pero era porque era necesario. Y si desean mi tablita de los valores, pues se los paso que les puede ser muy útil para el siguiente ciclo. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan podido entender, comprender. Y bueno, eso sería todo. Así que hasta el siguiente domingo. Adiós, chicos. Hasta luego, Pati. Cuídate, chao.